La Universidad Militar Nueva Granada tiene abiertas sus inscripciones para los programas académicos de pregrado y posgrado presenciales y distancia. Visítanos en www.umng.edu.co. Inscríbete ya. Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. Vigilada Mineducación. Los estudiantes y a todos los participantes en este nuevo ciclo de hoy estaremos acompañados por la presencia del profesor Hernán Antonio Valderrama Sánchez, docente de nuestro programa. Me refiero rápidamente a los créditos del profesor. Él es ingeniero de producción y agroindustrial, higienista industrial y docente universitario dedicado a la investigación para el mejoramiento de ambientes de trabajo en el área de higiene ocupacional, con más de 13 años de experiencia en formación de sistemas de gestión, controles y auditorías, experiencia en empresas en sectores como la aeronáutica, el sector minero, industrial, alimento, bancario, servicios y otros en general. Profesor Hernán Valderrama, muy buenas tardes, le damos la bienvenida. Profe Marcela, muy buenas tardes, muchas gracias. Sandrita también, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, pues hoy tengo este privilegio de estar acá presentando todo el tema de la higiene y la higiene industrial y su papel en la pandemia. Espero que tengan pues todos los oídos abiertos para ver qué les puedo transmitir de nuevo. ¿Listo? Entonces, si quieres, Marcela, ¿puedo ya hacer la presentación? Vale. Claro que sí, profe, ya el auditorio, el público. Entonces, primero lo que les quiero hacer es una presentación de lo que es la higiene industrial. Voy a hacer una pequeña presentación y espero que puedan tener sus preguntas listas, bueno, todo lo que se les ocurra preguntar. Pues la idea básicamente es que yo les pueda presentar lo que es la higiene industrial y su papel en la pandemia. Para los que de pronto no saben o algo, la higiene industrial es parte de la seguridad y salud en el trabajo. De hecho, cuando hablamos de salud, estamos hablando básicamente de dos componentes. Un componente es la higiene industrial y el otro componente es la medicina preventiva del trabajo. Ambas se complementan y ambas son, digamos que la higiene industrial es la base para la medicina preventiva. Una no puede existir sin la otra. Entonces, la idea es qué es la higiene industrial y cómo es la prevención. La higiene industrial es, digámoslo así, la base de la prevención. La higiene se basa únicamente en prevención. Por eso decimos que es un arte, y es el arte que se basa en las ciencias básicas y cómo se pueden estas aplicar para anticipar los posibles efectos que tienen los diferentes peligros que se encuentran en los lugares de trabajo sobre la salud humana. Asimismo, analiza peligros de tipo físicos, químicos y biológicos y su interacción con la salud de los trabajadores. Como ustedes se podrán imaginar, esto va a incidir muchísimo en varios temas, en temas de ausentismo laboral, en temas de productividad, en temas de calidad. Entonces, va a incidir en cuestiones que tienen que ver necesariamente con el crecimiento y la productividad dentro de la empresa y el desarrollo económico, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el rol de la higiene industrial en Colombia? Nosotros tenemos, digamos que un marco legal muy robusto en Colombia para muchas cosas, para seguridad industrial, para medicina del trabajo, para medicina preventiva, y también lo tenemos para higiene industrial. Es así como podemos observar el papel de la higiene industrial desde la Ley 9 de 1979 y la parte ejecutable, que sería la resolución 2400 del mismo año. Ahí tenemos una muy buena parte de las bases de la higiene industrial.
Obviamente no es lo único que tenemos en higiene industrial, tenemos muchos más complementos legales, pero digamos que esto es como la referencia marco que tenemos para el desarrollo de la higiene en Colombia. También tenemos algo muy importante que salieron, las guías de atención integral basadas en la evidencia, que las primeras salieron en el año 2007 y que trataban temas, por ejemplo, de hipoacusia neurosensorial, temas de exposición a BETEX, temas de exposición a plaguicidas, bueno, varias cosas. Y de ahí en adelante se empezaron a sacar varias cosas referentes a metales pesados, como les decía, plaguicidas, y esto sirvió para lo último que se estaba trabajando, los últimos 2, 3 años que se estaba trabajando con el tema del uso del asbesto en Colombia y el mercurio, ¿sí? Ahora nos hemos visto enfrentados este año tan chévere que ha sido el 2020 acerca de la pandemia por el SARS-CoV-19, que es un tema que prácticamente es nuevo, aunque este virus fue descubierto por ahí en los años 60, pero es un tema nuevo para enfrentar. Y es nuevo porque realmente por las diversas mutaciones y todo esto, pues es un tema que no sabemos de pronto cómo enfrentarlo, y de pronto en muchos estamentos era un tema que teníamos muy descuidado, el riesgo biológico. Entonces, lo primero que les quiero comentar es cuáles son los mecanismos de transmisión, porque hay que entender cómo es que actúan los coronavirus en el ser humano, cómo es que se pueden transmitir y esto. Entonces, primero vamos a ver estas cosas, qué es el COVID-19, dónde se encuentra, cómo se transmite y cómo nos podemos proteger. Y eso sí, con la claridad de que toda esta parte apenas estamos aprendiendo. Llevamos casi 5 meses en este tema, o llevamos 5 meses en este tema, y apenas estamos aprendiendo cómo es que se comporta la infección, cómo es que se manifiesta en los seres humanos, en distintas edades, en distintas poblaciones, con ciertas patologías de base. Entonces, estamos aprendiendo muchas cosas y cada día como que escuchamos nuevas cosas y nuevas cosas. Entonces, todo esto lo estamos aprendiendo y, bueno, ojalá que de manera muy rápida. Entonces, voy a empezar por esto. ¿Qué es el COVID-19 o qué son los virus en general? Los virus en general, yo particularmente y muchas personas consideran que los virus no son entes biológicos, no son seres vivientes. Para mí, y desde mi punto de vista de ingeniero y también como químico, para mí son moléculas muy complejas, moléculas muy grandes, muy complejas, que no tienen vida, porque lo único que hacen estas moléculas es entrar en otras moléculas y la misma célula, los seres vivientes son los que se encargan de replicar estas moléculas. Es decir, no tienen una secuencia vital como tal los virus. Específicamente el COVID-19 son cadenas de ARN envueltas en membranas lipídicas y proteicas. Eso es lo que es un virus. Por aquí yo me voy a volver un momentito. Aquí teníamos como un esquema, una imagen de lo que se puede presentar como el SARS-CoV-2, que en principio era así como se conocía, con unas espículas en una parte exterior, que son las que ayudan a fijarse en las membranas celulares, la capa lipídica, que sería lo gris que estamos viendo, e interiormente están las cadenas de ARN. Muy bien, entonces este tema es que tenemos un virus que al parecer ataca el sistema respiratorio, y digo al parecer porque de varias fuentes hemos sabido que, por ejemplo, en unas ataca el sistema respiratorio, pero en otras se cree que estos virus lo que en realidad atacan son los glóbulos rojos, disminuyendo la capacidad de fijación de oxígeno en ellos, y por lo tanto, por eso es que la persona se queda sin oxígeno. Y por eso es que ha habido mucha gente que dice que realmente
los respiradores no sirven, cuando se trata, bueno, esto es algo que está, como les digo, estamos aprendiendo y todavía está en estudio. Lo que sí se sabe es que se transmite de persona a persona, principalmente por vía aérea. ¿Por qué principalmente por vía aérea? Porque la respiración es una función que los seres humanos y los seres vivos en general no podemos dejar de hacer. Los seres vivos tenemos que estar respirando todo el tiempo y cuando estas moléculas, como les digo, tan complejas que son los virus, llegan al componente aéreo, al aire, entonces es muy fácil que ingresen a nuestro sistema y nos podamos ver infectados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se transmiten? Se transmiten a través de las mucosas por el contacto directo, ya sea con neblinas contaminadas con estos virus o cuando yo toco partículas o superficies contaminadas y luego las llevo hacia mis mucosas, hacia la nariz o hacia la boca, ¿sí? Y al parecer, lo que también se ha aprendido es que esta partícula viral puede permanecer activa en muchas superficies durante muchas horas. Parece que donde más permanece activa es sobre el acero. Parece que son 8 horas que permanece activa el acero. Lo mismo en el aire, si está embebido dentro de una partícula, que ahorita vamos a ver, puede también permanecer suspendida en el aire muchas horas. Y eso pues es lo que puede causar también una infección más adelante. Bien, ¿y dónde se encuentran el coronavirus específicamente o la familia? Porque es toda una familia de coronavirus. Pues abriendo un paréntesis, la familia de los coronavirus son los que causan la gripa, lo que conocemos la gripe y las enfermedades respiratorias o los resfriados comunes, esos son causados por este tipo de virus, ¿cierto? Entonces, por ese mismo hecho, por lo general se encuentra este virus en los fluidos de la garganta que migran hacia la boca y hacia la nariz. Entonces, realmente van a estar ahí en la garganta, en la laringe, en los bronquios, puede ser, ¿sí? Y al parecer, las células de la mucosa respiratoria son las que permiten este tema de que el virus se pueda reproducir, o sea, tiene una afinidad específica por esa reproducción que hacen ese tipo de células del sistema respiratorio. Ahora, una persona infectada transmite el virus a través de gotas de fluidos nasofaríngeos que salen obviamente por estornudos, por tos, por esputos. Eso es lo que permite que se pueda transmitir el virus. Pero resulta que también en unas investigaciones que han hecho en el último mes, hace un mes, pude enterarme de una investigación que hicieron en la Universidad Johns Hopkins, en donde encontraron también virus activos, partículas virales activas en las heces fecales de las personas infectadas con COVID-19. Y esto pues también es un problema porque parece que también no solamente en los fluidos nasofaríngeos están presentes estos virus, sino también en otro tipo de fluidos, pero como les digo, esto todavía está en estudio, está en etapa de investigación. También en cuanto a la presencia, ¿dónde también puede estar el virus? Parece que en partículas de polvo también puede estar asociado el virus, ahí puede permanecer un tiempo inactivo, unas horas activo en las partículas de polvo. Y también veía yo que hay algo interesante que podían, digamos, asociar la infección de una población con la cantidad de contaminación de partículas presentes en aire. Ustedes saben que las ciudades como por ejemplo Bogotá, que tenemos todavía muchas industrias, digamos, hacia el centro y hacia el suroccidente de Bogotá, tenemos, digamos, mucha contaminación por partículas. Y al parecer, algunos expertos estaban diciendo que donde más se concentraba la población infectada al principio era hacia las zonas más contaminadas de Bogotá. Entonces también pues vemos que de pronto el virus puede estar presente en partículas de polvo, pero lo que sí es cierto es que pueden estar en gotas de agua, en
neblinas que están conformadas por gotículas de agua o gotículas de fluidos líquidos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también la universidad que les comentaba también hablaba de las descargas de los inodoros utilizados por personas infectadas. Al parecer también habían descubierto presencia de estas partículas virales en estas gotículas. Bien, entonces, ¿cuáles son los cuidados que nos han dicho para evitar el contagio? Que es básicamente lo que los higienistas nos hemos dedicado a analizar y a ver para poder prevenir la infección con el virus o para poder por lo menos hacerle frente. Lo primero que debemos hacer es que debemos tener una buena alimentación e hidratación. Sabemos también por estudios que ciertas enfermedades de base, como por ejemplo la diabetes, la obesidad y otras enfermedades, el asma, puede debilitar a la persona para que se pueda infectar por COVID y pueda desarrollar algún tipo de esta enfermedad respiratoria. Entonces, primero hay que mantenernos súper bien alimentados y muy bien hidratados. El segundo es el tema del lavado de manos. El lavado de manos con agua y con jabón, que es otra de las cosas que yo he dicho, oiga, esto no puede estar tan desfasado cuando por ejemplo, ciertas resoluciones que sacan, que dicen, incluyendo la resolución 666 de abril del 2020, que dice que el gel alcoholado reemplaza el lavado de manos. Esto no es cierto. Y yo sí quiero hacer énfasis en esto porque a veces las cosas más sencillas son las más eficientes. El lavado de manos con agua y jabón es lo que mejor actúa frente a la infección por COVID. ¿Por qué? Porque el jabón ayuda a desbaratar la membrana lipídica que protege las moléculas de ARN que tienen los virus. Por eso es muy importante el lavado de manos con agua y jabón. Y por eso es que se ha insistido tanto desde otros sectores en que existan una serie de lavamanos, incluso desde la entrada de las empresas. Yo he visto en varias empresas, justo antes de comenzar el aislamiento social, justo antes de comenzar esta cuarentena, yo veía que algunas empresas estaban afanando era por colocar geles alcoholados para que inmediatamente entraran las personas, pues pusieran sus manos y pues se pusieran el gel alcoholado, pero lo que se ha insistido es que en vez de colocar esas estaciones con gel alcoholado, hay que colocar lavamanos. Es fundamental. Lavamanos, agua, jabón y toallas desechables. Entonces es bien interesante cómo a veces pues trastocamos la cosa que tenemos que hacer, los controles que debemos hacer. Entonces, muy importante el lavado de manos y sobre todo después de salir a la calle, de tomar transportes públicos, después de conducir nuestro propio carro. Muchas veces en nuestro carro no desinfectamos nada y a veces nuestro carro está contaminado con una serie de cosas. Cuando sacamos las mascotas, después de ir al baño, después de comer, antes y después de comer, ¿sí? Y también se ha dicho algo que sí me parece bien, cada 3 horas lavarse las manos. Claro que esto también genera, digamos, un efecto secundario que después les voy a decir cuál es. También está el distanciamiento físico de otras personas. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otros entes internacionales científicos lo que han establecido es que la distancia mínima que debe existir entre 2 personas debe ser de 6 pies. Esos son, digamos que 2 metros. Es un poquito menos, pero digamos que 2 metros está perfecto. Y vuelvo, insisto, el gel alcoholado no reemplaza el lavado de manos. Yo tengo un dicho que les he comentado a mis estudiantes, no sé si hay estudiantes míos por ahí conectados, pero yo les he dicho a mis estudiantes que utilizar gel alcoholado en las manos sin haberse lavado las manos con agua y jabón es como trapear sin haber barrido.
es exactamente lo mismo, porque lo que uno hace es una distribución homogénea de la mugre sobre la piel de las manos. Eso es básicamente lo que uno hace. Bien, también se ha hablado mucho el tema de los respiradores, y el tema de los respiradores es un tema pues, que me quería detener un poco ahí, porque ¿qué es lo que hacen los respiradores y cuál es su función? Entonces resulta que pues cuando empezó esta pandemia empezaron a comprar, todas las personas empezaron a comprar tapabocas del que fuera, sin importar qué tapabocas era, empezaron a comprar y empezaron estos tapabocas a escasear, no solamente en Colombia, en todo el mundo. Pues digamos que por el mismo afán de protegerse. Pero el grueso de la población no conoce las características de un tapabocas, ¿sí? Y resulta que el tapabocas tiene una función primordial que es proteger al trabajador, sea cual sea la actividad económica que realice, protegerlo de la exposición a un tipo de material particulado específico, ¿cierto? Entonces, pues como los tapabocas empezaron a escasear y pues no sabían los gobiernos qué hacer porque nos quedamos sin tapabocas certificados en Colombia, entonces lo que empezaron a decir, no, mire, pues hagamos tapabocas desde la casa, hagámoslos con camisetas viejas, hagámoslo con telas que ya no estemos utilizando, hasta con medias he visto que hacen tapabocas, o sea, es una cosa impresionante. Pero la función del tapabocas era primordialmente que yo como trabajador me pudiera proteger del material particulado que pudiera estar rodeándome en mi ambiente de trabajo. Para el caso de la pandemia es algo diferente porque es que yo tengo unas gotículas que pueden salir de una persona infectada y que pueden salir con una cinética específica, es decir, cuando yo estornudo, cuando yo toso, entonces esas partículas salen con una velocidad determinada y salen con una proyección, con una dirección. Entonces ahí vamos a tener ciertos líos. ¿Por qué? Porque las gotículas, primero hay que ver cuál es el tamaño de las gotículas. Cuando una persona estornuda, pues hay muchas gotículas que pueden salir, pero hay otras que no se ven y ahí es donde radica en principio el peligro. Porque las gotículas más pequeñas de una neblina que nosotros podamos ver son de alrededor de 50 micras, pero pueden haber gotículas mucho más pequeñas de 50 micras y que no podemos ver. En una partícula por ejemplo, de 30 micras, que ya es invisible para nuestros ojos, pueden caber yo calculaba, entre 250 y 1000 elementos virales del COVID dentro de esa gota. Entonces, imagínense, si hay varias gotitas de esas, ¿cuántas miles de partículas de COVID no pueden existir ahí? Entonces, esas gotículas, el peligro es que ingresen a mi sistema respiratorio y ahí es cuando tengo la infección. Entonces, hay que tener muy claro ese tema. Hay que tener muy claro ese tema y hay que tener claro que también los protectores respiratorios deben tener unas características especiales para que por lo menos yo tenga una probabilidad de que la mayor parte de esas gotículas se queden en el respirador y no ingresen a mi sistema respiratorio. Entonces, ¿cuáles son las características? Hace poco encontraba esta imagen en la presentación. Esta imagen es tomada del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, del NIOSH, y dice cuáles son las características que debe tener un tapabocas. Ahora bien, el mercado está lleno de tapabocas que dice aprobado por NIOSH, pero no todo lo que brilla es oro, porque no todo lo que dice aprobado por NIOSH, no todo lo que dice N95, ni es aprobado por NIOSH, ni es N95, mucho menos. Se han encontrado muchas cosas y de hecho esta imagen la saqué de un comunicado que sacó NIOSH con el CDC de Estados Unidos, alertando a todos los países a que tuviéramos cuidado
con esos tapabocas que se están repartiendo ahora en día y que son falsos, no son ni N95 ni NIOSH. A propósito, hay gente que no tiene ni idea qué significa N95. Si tengo un tiempito les voy a explicar después. Pero ¿cuáles son las características que nos dice NIOSH que debe tener un tapabocas? Primero, debe tener el nombre de la marca o por lo menos el logo de la marca, y la marca ojalá sea reconocida, ¿cierto? No voy a decir marcas. Obviamente el nombre de la marca o una abreviación identificable. La aprobación de NIOSH debe tener esta figura, debe ser en letras tipo block o debe ser el logo de NIOSH, que es la N, que es una N en tipo block sobre un fondo negro, sobre un rectángulo de fondo negro. Tiene que decir además qué tipo o qué clase de filtro es, ¿sí? Entonces, clase de filtro aparece, digamos, impreso en la máscara. Todo esto aparece impreso en la máscara, obviamente. Entonces dice, ¿qué clase de filtro es? Si es un filtro clase N, clase P o clase R. ¿Y cuál es el nivel de eficiencia de retención de partículas? Si es 95, 99 o 100. Y ahorita les voy a explicar qué es eso. Además, el tapabocas debe tener un número de aprobación, que ese número de aprobación siempre comienza con las letras TC, y fuera de eso tiene este código que es 84A. Luego siguen 3, 4 dígitos, aquí me faltó una X, pero son en realidad 4 dígitos que son asignados por NIOSH para la aprobación. También debe tener impreso el número de modelo del tipo de respirador que es. Y fuera de eso, pero esto ya es recomendado, pero no es requerido, el número de lote de fabricación del protector respiratorio. O sea que fíjense que tiene unas características para poder identificar un respirador que sea de verdad para protegerme de las partículas. Bien, ¿qué pasa con las mascarillas quirúrgicas? Entonces, de las mascarillas quirúrgicas se ha hecho de todo. Ahora todo el mundo está haciendo mascarillas quirúrgicas y pues digamos que eso está bien en parte porque reduce la probabilidad de que yo me pueda contaminar, pero más que eso, reduce la probabilidad de que si yo soy portador y estornudo, pueda contaminar a los demás. Entonces, digamos que eso es lo que se está buscando ahora con cualquier protector respiratorio, que si yo soy un portador del COVID y llego a estornudar o llego a toser, que esas partículas por lo menos se queden ahí en ese respirador y no vayan a salir dispersados hacia mi medio ambiente inmediato. Entonces, ¿qué tienen las mascarillas quirúrgicas? Pueden ayudar, están hechas para bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras que podrían contener pues todas estas cargas que sean biológicas o que sean virales, para que no lleguen a la nariz o a la boca. En principio se pensó en eso cuando estábamos hablando de los sistemas de salud, pero ahorita lo que se está pensando es lo contrario, que yo no vaya a infectar a los demás si tengo la infección y soy asintomático, ¿sí? Sin embargo, se usan principalmente para procurar proteger a los pacientes de los trabajadores de salud. Entonces, ¿para qué se pone un trabajador de salud? ¿Para qué se pone un protector respiratorio? Para que las gotas de saliva o los fluidos nasofaringios del trabajador de salud no vayan a contaminar al paciente. Eso, en principio, para eso es las mascarillas quirúrgicas. Y hay otra cosa, las mascarillas quirúrgicas no crean un sello hermético contra la piel ni filtran los patógenos de aire muy pequeños, como los que son responsables de la transmisión aérea. Todo esto es lo que dice oficialmente el CDC y la NIOSH. Bien, yo les voy a explicar un poquito las características de las mascarillas ahora. Yo les decía, y todo el mundo habla de N95, pero vamos a ver qué es N, qué es R o qué es P. Entonces, digamos que la clase de filtros se determina por esto. Si es un filtro N, que es del que todo el mundo habla, un filtro N
es un filtro que, digamos, no es resistente a las neblinas aceitosas. Es decir, cuando uno va a una empresa y que de pronto pueden existir neblinas aceitosas, entonces hay esos tapabocas que son N95. Para ese tipo de ambientes de trabajo no sirven, porque se van a impregnar del aceite y van a quedar ahí como todos embebidos y van a perder la capacidad filtrante. Otros filtros son los R. Los filtros tipo R son aquellas mascarillas que tienen una configuración que sí los hace resistentes a las neblinas de aceite. ¿Sí? Y los filtros tipo P, que son, digamos, más de alta eficiencia, protegen en contra de las neblinas de aceite y digamos que son los más eficaces, pero son los que se utilizan para ciertas condiciones de trabajo. Ahora, el 95, el 99 o el 100, ¿qué es lo que me dice? El 95 significa que el 95% de partículas mayores a 0.3 micrómetros pueden ser retenidas o pueden ser detenidas. El 99 significa que el 99% de esas partículas mayores a este mismo tamaño, que es 0.3 micrómetros, van a ser retenidas. 100 significa que el 99.97% de las partículas mayores a este tamaño van a ser retenidas. Entonces, digamos que así es como se llegan a clasificar los respiradores que estamos utilizando. Aquí hay pues una descripción de las pruebas que se hacen para retención y cómo es que NIOSH aprueba esos respiradores. O sea, detrás de esto hay ciencia, no se hace por ponerle una marquilla. Bien, ¿qué otras recomendaciones tenemos para evitar el contagio dentro de la multitud que nos han dicho? Los zapatos de calle deben mantenerse a la entrada del hogar y no ingresar al interior, ¿sí? Y si los vamos a ingresar al interior hay que tomarlos con guantes, hay que lavarlos, hay que dejarlos secar. Créanme que yo en mi vida había lavado mis zapatos hasta ahora me ha tocado lavar zapatos. Lo mismo la ropa de trabajo, la ropa de calle. Cuando yo tengo que salir, cuando yo tengo que hacer muchas vueltas y eso, esa ropa de calle, yo prácticamente me tengo que desvestir en la entrada de mi casa, guardarla en una bolsa y esa ropa de calle, la tengo que lavar aparte de otra ropa. Es mucho mejor. Entre más extreme las medidas, pues mucho mejor. En cuanto a la desinfección, entonces aquí tenemos, perdón que me volví. En cuanto a la desinfección, ahí tenemos muchas cosas y muchos mitos urbanos que han salido últimamente. Recuerdo ahorita el mito urbano, por ejemplo, de los arcos de aspersión que estaban utilizando en entradas de empresas, en entradas de conjuntos. Pues yo tuve la oportunidad de escribir dentro de la Sociedad de Higienistas, a la cual yo pertenezco, escribir un artículo sobre eso. En principio, cuando empecé a conocer que estaban poniendo esos arcos. Esos arcos es lo peor que se han podido inventar en esta pandemia. ¿Y por qué son lo peor? Porque los arcos sirven muy bien, los arcos de desinfección sirven muy bien, es para cuando una persona está totalmente cubierta por un traje impermeable. Y es más, tiene un sistema autónomo de respiración diferente al medio que lo rodea. Entonces, estos arcos de desinfección se utilizan, por ejemplo, en laboratorios de virología o cuando se atienden los especialistas para atender emergencias químicas, cuando hay derrames de plaguicidas, cuando hay dispersión de plaguicidas en un medio de trabajo y tienen que entrar las brigadas químicas a hacer rescates y esto. Los brigadistas químicos tienen que entrar con un traje completamente sellado, completamente impermeable y con respirador autónomo, ¿sí? Y cuando ellos salen, claro, como salen cubiertos de plaguicidas, tienen que entrar en una especie de arco, que el arco es sellado,
para que lo rocía de otra sustancia química para inactivar el plaguicida o incluso con agua, ¿sí? Pero un desinfectante jamás debe ser rociado sobre una persona que le caiga en la cara, que le caiga en la piel, que puede ingresar a sus vías respiratorias, mucho menos que le vaya a caer en los ojos. Porque generalmente los desinfectantes son corrosivos, algunos más que otros, y yo no me imagino a ustedes si les ha caído alguna vez una gota de alcohol al 70%, o de ácido hipocloroso, o de glutaraldehído en un ojo. Eso es más o menos, uno siente que se va a morir. Y espero que nunca les llegue a suceder ese accidente porque es tremendo. Bien, yo no sé cómo vamos de tiempo, mi querida doctora Marcelita. ¿Vamos bien o...? Sí, mi profe, vamos bien, no te preocupes, tienes Vale. todo el espacio, dale. Sí, porque yo a veces me empiezo a hablar y como que sigo derecho. Perdón, perdón. No te preocupes, pues ya tenemos una pregunta, no sé, ¿Sí? sí, me dicen que la hagamos al final, pero me gustaría que de pronto la retomáramos en este Claro que momento. sí. Pregunta el coronel Luis Alfredo Cabrera, Mi con todo coronel. lo que nos has explicado, sí, acerca de, digamos, como de estas medidas preventivas, acerca de los tapabocas y como toda esta parte de lo que nosotros necesitamos para poder estar dentro de la norma. Él pregunta si el gobierno y las empresas públicas y privadas tienen el conocimiento de esto, y complementaría yo la pregunta, y de no tenerlo, ¿cuáles serían las acciones que desde la parte de higiene pudiésemos presentar como opciones válidas para las empresas? Vale, sí, gracias a mi coronel Cabrera por preguntar, qué chévere que está por ahí. Sí, digamos que hay cierto conocimiento y digamos que tenemos ciertos contactos a nivel del Ministerio, sobre todo de Salud, desde parte por lo menos de la Sociedad de Higienistas, en donde hemos manifestado ciertas cosas referente, por ejemplo, a los arcos de desinfección, referente al uso de los desinfectantes, y digamos que de eso han tomado el Ministerio y el gobierno en general para sacar las resoluciones que han sacado para la activación nuevamente de ciertos sectores económicos, ¿sí? Cuando se tiene digamos, cuando uno encuentra ya en esas resoluciones que han sacado alguna cosa que no, pues como que no concuerda, ya es complicado, digamos, llegar a acceder y decirles, oiga, podemos hacer esto, oiga, esto les quedó como un poquito mal porque pues hay que decírselo de cierta manera y de pronto para que se pueda hacer el trámite de cambio puede ser un poquito engorroso. Entonces, pero digamos que sí existen los contactos y digamos que de cierta manera ya el gobierno nos está mirando, o por lo menos a los higienistas con mayor atención, sobre todo en esta pandemia, porque el papel de la higiene industrial ha sido ese precisamente, el analizar los desinfectantes, cuáles son las características, no solamente características que puedan llegar a afectar la producción o que puedan llegar a afectar la infraestructura, sino sobre todo las características que cada uno de estos químicos desinfectantes sobre todo tienen y que pueden llegar a afectar la salud de los trabajadores. Entonces, digamos que de cierta manera sí tenemos una comunicación y digamos que estamos tratando como de adelantarnos a todo, como les decía al principio, esto de la pandemia pues nos tiene trabajando a marcha forzada para poder aprender un poco cómo está actuando, qué es lo que se está haciendo y poder, y digamos, poder adelantarnos para precisamente hacer nuestro trabajo de prevención y poder alertar a las autoridades respecto a ciertos temas. Un tema, por ejemplo, que quería ver y que hoy celebré por lo menos aquí en mi casa, es que me enteré hoy que la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el cual decían que el asperjar desinfectantes en la calle no servía para nada. No sé si ustedes se enteraron, no sé si supieron, pero hoy la Organización Mundial de la Salud lo dijo y dijo, porque algo que yo sí vi que estaban haciendo en ciertas calles de ciertas ciudades, pensaría que en Bogotá no lo están haciendo, pero creo que sí lo estaban haciendo, era asperjar desinfectantes a la calle.
Y en otros me enteré, incluso por una amiga que me contó, me enteré que estaban yendo personas de casa en casa a nebulizar desinfectantes dentro de la casa. Eso es tremendamente peligroso, porque ¿qué es lo que están haciendo? Están utilizando los cañones de las discotecas. Bueno, los que han ido a discotecas saben cómo son esos cañones de humo, o esos, sí, cañones de humo. Entonces los están utilizando en vez de la neblina de aceite que le echaban, que ya de por sí era perjudicial en esas discotecas. En vez de la neblina de aceite le están echando desinfectantes y generalmente son amonios cuaternarios. Y los están nebulizando con estas máquinas y lo que hace es poner en peligro la salud respiratoria de las personas que viven en la casa. Así se espere un tiempo, así se espere una hora, eso no es suficiente después de asperjar un desinfectante como estos. Hay que esperar mínimo 24 horas para poder volver a entrar a estos ambientes y más nebulizados con ese tipo de dispositivos, ¿sí? Porque les sube la temperatura. Bueno, ahí pasan una mano de cosas químicas que ustedes ni se imaginan, pero es bien peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que actuar con mucha prudencia frente a esta pandemia, porque a veces pensamos que haciendo que el saumerio con eucalipto que nos va a ayudar, esas cosas como que de pronto no, vienen como muy traídas de los cabellos. Entonces, no sé si hay otra pregunta, mi profe Marcelita. Sí, tenemos algunas preguntas en cola, pero pues te voy a dar Seguimos para que sigas y ya al finalizar retomamos. Dale. Vale. Entonces, ¿qué otra? Ya vamos a terminar con esta. Entonces, ¿qué otras recomendaciones tenemos? Aquí les estoy dando unas recomendaciones bien interesantes, que es nunca aplicar desinfectantes sobre la piel ni rociarse desinfectantes, porque a veces uno encuentra personas, hasta personas muy cercanas, que llegan y cogen un desinfectante, por ejemplo, y llegan y empiezan a hacer así y a rociárselo por la cara, por las manos. No sirve. Lo mejor es lavarse con agua y jabón, ¿sí? Porque muchos de estos desinfectantes son corrosivos para la piel, son corrosivos para las mucosas y son muy perjudiciales si caen en los ojos, ¿sí? Yo pienso que hay que tener un cuidado especial con el glutaraldehído. El glutaraldehído es una sustancia, es un desinfectante fenomenal para implementos de cirugía, pero no para las personas. El glutaraldehído es una de las sustancias que tiene una mayor toxicidad y que los higienistas consideramos de mayor toxicidad, porque no solamente es un corrosivo, es un irritante de la piel y las mucosas, sino que ciertas exposiciones repetidas al glutaraldehído, a los vapores de glutaraldehído, puede causar daño al sistema nervioso central. Entonces, mucho cuidado con el glutaraldehído. Los amonios cuaternarios, como el cloruro de benzalconio y otros cloruros de este tipo de sustancias, son sustancias que son muy corrosivas para la piel y puede causar lesiones graves oculares. Entonces, mucho cuidado con esto en los ambientes de trabajo. Y fuera de eso, además, adicionalmente, los amonios cuaternarios son tremendamente perjudiciales para el medio ambiente, sobre todo en cuerpos de agua para los organismos acuáticos. Una de las cosas que de pronto, no sé cuántas personas, pero no he visto que hagan mucha información respecto al impacto que está generando el COVID sobre el medio ambiente. Por ejemplo, todos los tapabocas que han sido arrojados en los ríos, en las playas, e incluso aquí en nuestros jardines y en nuestros parques aquí en Bogotá, yo he visto un montón de tapabocas tirados en la calle y pues eso es tremendo. Ahora, imagínense si estamos rociando en la calle este tipo de sustancias químicas. Imagínense el impacto tan grande que va a generar sobre el medio ambiente. No quiero ni pensarlo. Entonces, bueno, yo creo que aquí pues he terminado mi presentación. Mi profe Marcelita, ahora sí, a lo que venimos.
a las preguntas. Claro que sí, mi profe. Bueno, tenemos acá una pregunta del estudiante William Tarapuez y te pregunta, respecto al uso continuo del alcohol para la desinfección de las manos, ¿hay alguna estadística o datos sobre los efectos secundarios en la salud? Lo anterior teniendo en cuenta los TLBs permitidos a la exposición. Claro, pues sí, imagínate, William, muchas gracias por tu pregunta, qué bueno que estés escuchando esto. Pues te cuento que no hay estadísticas ahorita, o no las conozco y no han sido, o no han sido publicadas, pero lo que sí se sabe es que el uso continuo de geles alcoholados está generando unos problemas de dermatitis, y por otra amiga, una estudiante también muy querida, me ha informado que por lo menos a nuestro dispensario del Cantón Norte han llegado muchas personas con dermatitis por el uso continuo de estos geles alcoholados. Claro, una de las primeras cosas que genera un contacto directo con alcohol, ya sea etanolo o isopropanol, que son los alcoholes que se utilizan, lo primero que va a generar es una dermatitis, porque los alcoholes resecan la piel. Los alcoholes son bastante higroscópicos y tienden a resecar la piel. Entonces, una de las cosas que está generando el uso continuo es eso, es la dermatitis. Claro, con el lavado continuo de manos con agua y jabón, de pronto también a algunos se nos reseca la piel. Yo soy uno de ellos, a mí se me resecan mucho las manos. Pero yo prefiero utilizar solamente jabón y agua, y no jabón, agua y luego alcohol, porque eso sí, digamos, dispararía la resequedad en la piel y una dermatitis. No sé si contesté ahí la pregunta de William. No, tú eres el experto, claro que sí. Tenemos una pregunta de la estudiante Viviana Castro, y ella de pronto quiere pedirte algún consejo o de pronto alguna orientación específica para la actividad de desinfección de vehículos en el interior. ¿Cuál puede ser como el manejo, el protocolo, o qué consideras tú que sea necesario para este proceso? Bien, gracias Viviana por tu pregunta. Sí, generalmente para la desinfección de superficies que son lisas, que son no porosas, lo que más recomienda, digamos, la Organización Mundial de la Salud es que se utilicen paños humedecidos con desinfectantes y se pasen por estas superficies. Eso sí, antes haber hecho una limpieza con una solución jabonosa. Es muy importante esto. Hagan de cuenta como cuando uno trapea en la casa. Uno resulta que primero pasa el trapeador con una sustancia que es como medio jabonosa, y luego pasa el trapeador para quitar esa sustancia jabonosa y como para enjuagar. Entonces, lo que siempre se recomienda técnicamente es eso. En una superficie no porosa, limpiar primero con agua jabonosa, luego enjuagar con un trapo humedecido solamente con agua, y por último ya pasar otro paño humedecido con el desinfectante, ¿sí? Y pasarlo sobre la superficie y dejar secar, muy importante, dejar secar el desinfectante sobre esa superficie para que tenga un tiempo de actuación para poder inactivar todas las partículas virales o microorganismos que puedan quedar ahí después del lavado con agua y jabón. De pronto en superficies porosas, perdón Marcelita que te interrumpa, de pronto en superficies porosas es mucho más complicado. Las superficies porosas, bueno, ahora tenemos, digamos, implementos que pueden generar vapor directamente sobre una superficie, digamos, pensando en la parte superior de un carro, en el techo interior de un carro, que generalmente es una superficie porosa. Ahí lo que se podrían utilizar es máquinas generadoras de vapor para desinfectar, ¿sí? Eso es lo que yo pensaría que se podría hacer en esas superficies no porosas. Listo, Marcelita. La profesora Laura Vergel te pregunta, frente a productos para limpieza y desinfección de superficies, como lo mencionaste pues antes, la importancia de la ficha de seguridad, y pues
¿cuál sería, digamos, ya para las personas como del común, el actuar frente a estos procesos de limpieza? Súper, Laurita, muchas gracias por tu pregunta. Súper, esa pregunta y era algo que se me ha escapado acá en la presentación. No sé si la vieron, no sé si les dije, pero por favor, jamás, jamás, nunca, ni por equivocación ni por chiste, vayan a mezclar hipoclorito con detergente, o hipoclorito con alcohol, o hipoclorito con amonio cuaternario, ni con glutaraldehído, porque esto genera, lo que generalmente pasa es que se genera una reacción exotérmica con liberación o de cloro o de ácido clorhídrico. Y estas dos sustancias son tan agresivas al sistema respiratorio que muchas veces se han presentado casos de personas que se pueden mezclar, por ejemplo, detergente con hipoclorito de sodio, y lo que generan es una atmósfera de ácido clorhídrico y las personas han tocado sacarlas con paro cardiorrespiratorio. Entonces es muy importante que los desinfectantes se manejen totalmente aparte de los limpiadores, de los detergentes, y ninguno se puede mezclar, o sea, y mucho menos mezclar entre ellos desinfectantes, que a mí me vendieron este glutaraldehído y lo voy a mezclar con este, no puedo decir marcas, con este hipoclorito de sodio y se va a generar, mejor dicho, si ustedes supieran lo que se genera químicamente no lo harían. Por favor, no lo hagan. Eso es algo prohibido que no se puede hacer, y siempre las dos cosas hay que manejarlas aparte. El lavado primero y luego la desinfección para las superficies. Esa es, digamos, mi recomendación. Dale, gracias. Vale. La estudiante Ana Serrano te pregunta, ¿de qué manera se podrían implementar protocolos para permitir la reapertura en universidades y colegios en los próximos meses? Uy, Anita, complicado. Gracias por tu pregunta. Pues es bien complicado, pero yo creo que en los centros educativos, en nuestra universidad, por ejemplo, en los colegios, pues algo que primero tenemos que hacer en las universidades, no sé, pero por lo menos en nuestra querida universidad militar, se han implementado en principio los lectores biométricos con huella. Como ustedes saben, la resolución 666 prohibió este tipo de lectores. Este tipo de lectores con huella toca quitarlos porque son un foco o un reservorio de infecciones. Entonces, primero, los identificadores biométricos hay que estudiarlos muy bien para saber si se van a seguir utilizando, cómo se van a utilizar y cuáles son los tipos de lectores biométricos que se van a utilizar. Dos, hay que crear una cultura de lavado de manos. Miren, lo más complicado en las empresas, en la industria, es crear cultura y sobre todo crear una cultura de lavado de manos. Nosotros vivimos en una cultura que no está acostumbrada a lavarse las manos y eso es fundamental. Eso es fundamental porque el lavado de manos es el mecanismo más eficaz de actuación frente a la pandemia. Entonces tenemos que propiciar el lavado de manos desde los más pequeñitos. Yo a mis hijos siempre los acostumbré aquí a que llegaban de la calle, no importaba si estuvieran hace poquito o un poquitico aquí en el parque, tenían que entrar y lavarse las manos, independientemente de cuánto tiempo habían estado por fuera. Desde los más pequeñitos hasta los mayores hay que acostumbrar ese lavado de manos. El lavado de manos después de ir al baño es fundamental. Miren, bueno, no quiero hablar de cosas desagradables, pero es que cosas se ven. Gente que va al baño y no se lava las manos. Eso es algo fundamental, algo que tenemos que culturizarnos respecto a eso. El lavado de manos antes de comer. Nosotros debemos lavarnos las manos antes de comer. Debemos lavarnos las manos después de comer. Después de manejar dinero. Una de las cosas más sucias, de las cosas que yo considero más contaminadas, es el dinero, billetes y monedas, y el celular. El celular hay que estarlo limpiando cada rato porque ese celular es reservorio de todo. Ustedes saben que hay mucha gente que se lleva el celular al baño, se pone a jugar Candy Crush en el baño, luego sale.
no me imagino, o sea, les dije que no iba a hablar de cosas desagradables, perdón Marcelita, y perdón a la audiencia, pero es que así son las cosas, ¿sí? El dinero, una de las cosas que cuando yo asistía a empresas del sector económico, sobre todo el sector bancario, una de las cosas que yo les decía que tuvieran mucho cuidado con el riesgo biológico. Los cajeros, el manejo del dinero, yo creo que las personas más contaminadas que hay son las personas que hacen reciclaje en la calle y los señores que atienden en los bancos. Son las personas que viven más contaminadas porque reciben toda la contaminación de todo el mundo y la llevan a sus manos. Y ojalá no se toquen la cara. Entonces, como les digo, crear cultura, crear cultura. Cuando nosotros aprendamos a lavarnos las manos, de ahí en adelante podemos hablar de otras cosas. Lo principal eso, Marcelita. Vale, muchas gracias. Y de pronto quería hacer, digamos que no estoy autorizada, pero como reforzando lo que tú acabas de decir, hace parte de documentos por los protocolos que se van a presentar para poder hacer la reapertura de algunas actividades. Y quiero decir con gran satisfacción que la UMNG hoy por hoy es una abanderada. Estamos realizando de manera muy juiciosa procedimientos que incluyen, chicos, no solo es el hecho de que retornemos a las aulas escolares, sino lo estamos mirando desde todas las partes, las personas que están en administración, nuestros tercerizados, la cafetería, los parqueaderos. O sea, si ustedes me preguntaran hoy la cantidad de documentación en la cual los profesionales de la U Militar están trabajando, son demasiados, están fortalecidos como universidad, como centro educativo. Realmente se está haciendo un trabajo muy juicioso que pues espera surta los efectos. Esto es algo que no depende exclusivamente pues del grupo. Algunos docentes del grupo de ASO están trabajando en esa parte de generar los protocolos, pero sí se está haciendo un trabajo muy juicioso. Y lo que decía el profe Fernán, dentro de muchas de las cosas que se han planteado en los protocolos, sí es la necesidad de generar una cultura del cuidado individual y el cuidado colectivo, de la cual todos hacemos. Exactamente. Profe, le voy a hacer otras preguntas que tenemos acá, pero quería agradecerle a todos nuestros asistentes. En el momento tenemos 124 participantes. Realmente muchísimas gracias por la acogida. Muchas gracias, súper, qué bueno. Y estamos siendo muy representativos a los estudiantes y a todas las personas que se están vinculando con nuestras transmisiones. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Luis Alfredo Segura, un estudiante, dice: teniendo en cuenta las evidencias científicas expuestas por usted, emergencia económica y sanitaria mundial, tenemos un reto desde nuestra profesión de seguridad y salud en el trabajo. Quiero saber desde su punto de vista y dentro del marco académico, en la formación de nuestros profesionales, ¿qué recomienda usted para ser competitivos? Que jugamos un papel importante en... Perfecto. Luis Alfredo, qué bueno saber que estás por ahí también. Muchas gracias por tu pregunta. Digamos que ahorita nos tenemos que concentrar en el estudio del riesgo biológico. Y una de las cosas por las cuales podemos comenzar es mirando primero, la resolución 666, sí, yo sé que tiene ciertas cosas, tiene puntos de mejora, pero es un punto de partida muy bueno, quiero decirles. Es un punto de partida que nosotros tenemos que concentrarnos en esa resolución, en primer lugar, y luego empezar a mirar cada una de las resoluciones para cada sector económico y empezar a mirar qué es eficiente, qué es económicamente viable, qué es en cuestiones de productividad y calidad viable, pero nos debemos concentrar en esas resoluciones porque esas resoluciones tienen muchos aspectos técnicos que de pronto se nos pueden escapar. Entonces, yo sí les recomiendo a mis estudiantes que nos concentremos en estudiar esas resoluciones, en analizarlas de manera muy juiciosa. Para salir al trabajo, lo primero que ustedes van a tener que implementar, dentro de muchas otras cosas, es esas resoluciones. Es la identificación correcta de los peligros, la caracterización concreta de los riesgos, pero sobre todo concentrarnos, y ahora con la pandemia, en el riesgo biológico. Eso sí es fundamental, y gracias Luis Alfredo por tu pregunta.
Ok, mi profe. Bueno, de que ha preguntado, pero creo que esa parte tú ya la respondiste. Dice que qué tipo de desinfección recomienda para los objetos personales que han estado fuera de la vivienda. Ahora Sandra Isabel Gómez te pregunta, algunas empresas están ofreciendo lámparas UV para la desinfección de superficies. ¿Cómo consideras esta opción? Bien. Si puedes unir las dos. Sí, en cuanto a la desinfección de objetos personales, como les digo, lo que se pueda lavar con agua y jabón, perfecto. Lo que no se pueda lavar con agua y jabón y que no son superficies porosas, es fundamental, podemos limpiarlo de pronto con pañitos con alcohol al 70%. Entre mayor concentración tengamos del alcohol, mucho mejor, mucho mejor. Yo por lo menos esto no lo puedo lavar, lo que son los audífonos y estos cables y todo esto que utilizamos, los esferos, pero los esferos y los audífonos y todo esto sí lo podemos desinfectar con paños con alcohol y la desinfección ahí es buena porque son superficies que no son porosas. En cuanto a la otra pregunta que me hacías, Marcelita, que no recuerdo, que era... De la profe Sandrita, las lámparas UV que están utilizando o ofreciendo algunas empresas para desinfección. Sí, perfecto. Las lámparas UV, las lámparas germicidas son muy buenas y se utilizan desde hace muchos años en los laboratorios de microbiología y de bacteriología, pero para poderlas utilizar hay que tener mucho cuidado con estas lámparas. Para que una lámpara ultravioleta sea efectiva, tiene que tener, a ver, si mi memoria no me falla, tiene que tener específicamente dos características. Tiene que trabajar a una longitud de onda de 254 nanómetros y tiene que tener una potencia nominal de 10.000 watts. Entonces son lámparas muy específicas y cuando se utilicen, cuando ya tenga, digamos, la lámpara y se puede utilizar para la desinfección de una superficie, yo tengo que asegurarme que nadie va a estar ahí y que fuera de eso, en las superficies que yo quiero desinfectar por medio de radiación ultravioleta, no exista ningún objeto que me genere sombra en el haz de luz que va. Esto es un poco complicado. Hagan de cuenta que ustedes ponen una pantalla y la pantalla va a generar una sombra por los objetos que hay. La sombra que genera un objeto sobre una superficie, esa sombra en ese punto, ahí no va a quedar desinfectado. Entonces las lámparas ultravioleta tienen que ser muy específicas para unas superficies bien específicas y que se asegure que la luz ultravioleta va a incidir sobre toda la superficie que se quiere desinfectar. Por si acaso les recuerdo, la luz ultravioleta es invisible a nuestros ojos. La luz ultravioleta no la podemos ver. Nuestros ojos no son sensibles a ella. Bueno, digamos que no son sensibles para que nosotros la podamos ver, pero sí son muy sensibles. Donde nosotros nos expongamos a luz ultravioleta, se nos puede generar un raro cáncer ocular, que es un melanoma en la córnea. Entonces tengan mucho cuidado con la luz ultravioleta. Es bien curiosa, es muy buenas, hay muy buenas lámparas germicidas, pero hay que tener unos protocolos específicos para poder manejar ese tipo de desinfección con esta radiación. Ok, bueno, voy a continuar con unas pocas preguntas, tenemos bastantes, pero antes quiero hacer una mención especial. El grupo de El Semillero, Grupo Multiverso, Juan de Jesús Sánchez, está reunido en estos momentos en la conferencia y te envían una especial felicitación pues por hacer parte del programa y estar impulsando estos espacios académicos. Muchas desde gracias. el Grupo Multiverso, muy buena energía te están enviando. Ay, muchas gracias a mi profe Juan y a todo el grupo. Muchísimas gracias. Un abrazo también les mando. De esos que se podían dar antes. Sí, de esos de antes. De esos de antes. Te pregunta el profesor Harold Callejas, pregunta, Hernán, yo quisiera preguntar si las mediciones de temperatura e iluminación pueden tener un factor favorable en el momento de tomar medidas de control en los espacios en caso de presentarse problemas de ventilación y aglomeración de personas. Sí, Harold, qué bueno que estás por ahí, Harold, qué rico. La pregunta es bien interesante
porque uno de los aspectos que se ha manejado en la resolución, tanto en la 666, como en el decreto 1072, como en la resolución 2400, en muchas resoluciones hemos estado hablando de un tema que de pronto siempre ha estado presente y como que las empresas no han tenido muy en cuenta, y es el tema de la ventilación. Ahora con COVID, lo que más se ha recomendado es que los espacios de trabajo puedan tener una ventilación. Y quiero detenerme aquí un momento. ¿La ventilación qué es? La ventilación es que yo tengo un espacio cerrado en donde va a entrar aire fresco y limpio por un lado. Ese aire va a entrar y va a barrer toda la contaminación, y todo ese aire contaminado va a salir por otro sector totalmente opuesto a por donde entró, y va a salir ese aire contaminado y lo voy a descargar con ciertas cosas y ciertos protocolos de purificación al ambiente. Eso es la ventilación, es decir, entrada de aire fresco y limpio y salida de aire viciado. Así es como lo reza la resolución 2400, si no estoy mal, es el artículo 72. Y la ventilación es algo que nos están exigiendo en los protocolos de bioseguridad. Pero muchas empresas, lastimosamente muchas empresas, muchos edificios, muchas oficinas han sido construidos sin ese pequeño detalle de la ventilación. La ventilación es algo que no han tenido en cuenta ni los arquitectos, ni los diseñadores, ni nadie. Y resulta que es un tema legal, es un tema que es de obligatorio cumplimiento. Hay que diseñar sistemas de ventilación. Yo me imagino que ya están trabajando en sistemas de ventilación mucho más eficientes para que entre aire ambiente purificado, filtrado, y que nosotros tenemos tecnologías muy buenas para purificar aire, para que cuando en un espacio de trabajo entre el aire se pueda ventilar y se pueda generar un ambiente sano. Eso es lo que busca la prevención, eso es lo que busca la higiene. Primero, generar un ambiente sano. ¿Cómo se genera? Pues con un aire limpio. Segundo, el aire viciado hay que arrastrarlo totalmente. Entonces, hay que hablar en algo que saben los ingenieros de ventilación y aire acondicionado. Claro, ventilación es algo totalmente diferente y antagónico al aire acondicionado. No son la misma cosa, son totalmente diferentes, y los que saben me entienden por qué. La ventilación, por ejemplo, ahorita se estaba tratando de mirar que en la ventilación, además de los filtros, por ejemplo, utilizar filtros EPA, que son filtros de alta eficiencia, o filtros ELPA, que son de ULPA, que son de ultra alta eficiencia. También combinarlos, por ejemplo, con lámparas germicidas ultravioletas, para que el aire que entre a un espacio de trabajo sea totalmente limpio, libre de patógenos, y que yo pueda sacar ese aire al ambiente. Obviamente, como les digo, yo no puedo sacar ese aire directo al ambiente, sino que lo tengo que, de cierta manera, purificar. Pero de ahí tenemos un reto grande, por lo menos los ingenieros, los diseñadores, los higienistas industriales, tenemos un reto grande en esos diseños de sistemas de ventilación fundamentales, y ahorita no existen. En muchas partes de ambientes de trabajo no existen sistemas de ventilación como uno quisiera. Los sistemas de ventilación obviamente me van a limpiar el aire, me van a generar un ambiente saludable, pero asimismo, como vamos a llenar de oxígeno los ambientes de trabajo, el ambiente va a ser más cómodo y va a ser más fresco. Entonces ahí vamos a tener un ambiente cómodo y fresco. En cuanto a la iluminación, digamos que es otro tema. Ahorita se utiliza mucho el tema de la iluminación tipo LED, y lo que me gusta de la iluminación tipo LED es que tiene unos consumos muy bajos de energía, y fuera de eso no se calienta. No se calienta porque muchas veces las personas piensan, es que como veo una luz encendida, eso me genera calor y siento calor, y resulta que el calor es porque no se renueva el aire. Es una cuestión también psicológica, ¿no, mi profe? Es una cuestión psicológica que uno ve una luz como amarilla y dice, uy, esa luz me está dando calor, y no, resulta que es el ambiente, el aire caliente,
el que me está produciendo ese calor y pues yo lo estoy asociando con lo que primero veo. Entonces, digamos que los ambientes de trabajo, yo siempre recomiendo que los sistemas de iluminación tengan, yo soy como muy chocho en ese tema y yo prefiero que los sistemas de iluminación sean de luz blanca azulada, que sea de 5000 Kelvin, es lo que se trabaja en luminotecnia, 5000 Kelvin para arriba para que la gente esté psicológicamente atenta a todo y no se duerma en el trabajo. Entonces, digamos que esos son otros aspectos anexos ahí, pero ventilación es fundamental para el manejo del COVID. Ok, mi profe, bueno, ya estamos un poquito cortos de tiempo. Perdón. Voy a leerte, no, Juanes, voy a leerte 3 preguntas, las traté de consolidar de acuerdo pues como al grupo de interés. Ok, bueno. La estudiante Maribel Murcia nos dice, entonces, en el caso de las empresas que están ofreciendo la desinfección, ¿esta no sería recomendable? Ya me la respondes, pues de acuerdo a todo lo que muy claramente nos has especificado. Pregunta también el estudiante Johan Rodríguez que si sería contraproducente aplicar alcohol por todo el cuerpo, pues teniendo en cuenta la composición del mismo y el efecto que me puede generar en piel. Y pregunta nuestra egresada Ingrid Yasmin Guarín, ¿cuál es la efectividad de los tapetes de desinfección? Eso como haciendo un grupo de preguntas muy similares. Ok, bueno, entonces voy a tratar de responder una a una, como me las hiciste. La primera era de Mari, creo. ¿Maribel? Sí, de Maribel. Si las empresas de desinfección sí sirven o no sirven lo que están ofreciendo. ¿Qué veo yo? ¿Cuál es mi sensación? Que ahorita hay muchas compañías que están tratando de pescar en río revuelto y haciendo negocios pues con el COVID. Yo la verdad, particularmente, o sea, Hernán Valderrama no confía en esas empresas de desinfección porque no sé cómo hacen técnicamente la desinfección. Es posible que sean muy buenas haciendo desinfección, pero la desinfección de áreas y ambientes de trabajo se aplica en donde se puede aplicar, en donde yo tenga paredes, pisos y techos que sean impermeables, que no tengan fisuras, que no tengan muchas superficies porosas. Y ahí sí yo me atengo a que si es mi casa la que voy a desinfectar, yo prefiero lavar, bajar las cortinas y lavarlas, lavar los muebles con agua y jabón y no aplicar desinfectantes, porque eso sí me puede generar esos ambientes como ciertamente tóxicos o perjudiciales para mi sistema respiratorio y para las personas que están en mi casa. Eso uno. Entonces, yo no soy muy amigo de la desinfección en casas de familia. En industrias y en lugares donde se puede aplicar la desinfección, como por ejemplo clínicas y hospitales, claro, es totalmente válido porque allá las condiciones de la infraestructura da para ese tipo de desinfecciones. En las casas no, casas de familia no. En cuanto a la pregunta de el amigo, el compañero Johan, que era aplicarse alcohol todo el cuerpo. No, eso no se puede hacer porque no sabemos cuál es nuestra sensibilidad. Algo que estudiamos en higiene es que no todos los seres humanos tenemos la misma tolerancia y la misma sensibilidad. Es posible que si yo me baño en alcohol no me pase nada, como es posible que si otra persona se baña en alcohol o se unte alcohol, empiece a generar una dermatitis impresionante. Entonces, lo único que uno se puede aplicar en el cuerpo es agua y jabón. Agua y jabón. Incluso a veces cuando uno se afeita y se pone todo guapo, que vamos a ir a la universidad y me voy a encontrar con mis lindas compañeras profesoras, entonces si uno llega y se afeita y se pone loción, a veces a uno se le brota la cara, o por lo menos a mí me pasa. Entonces es tratar ese tema de sensibilidades. Y como les decía, el alcohol es una sustancia de naturaleza higroscópica, es decir, deshidrata la piel. Entonces, tener mucho cuidado. Solamente agua y jabón. Con bañarse uno con agua y jabón está perfecto. Y el tema que hacía nuestra egresada, exacto, era el tema de los tapetes desinfectantes. Bien, primero hay que mirar con qué se está impregnando el tapete
para la desinfección. Si, por ejemplo, estamos impregnando el tapete con hipoclorito, con alcohol, con cualquiera de estos desinfectantes que son muy buenos, hay que tener en cuenta que ese desinfectante va a durar activo un tiempo limitado. El que menos dura es el hipoclorito, porque el hipoclorito es muy reactivo y incluso el hipoclorito se degrada con la luz solar. Entonces, el que menos va a durar ahí como desinfectante. Si yo voy a utilizar un tapete desinfectante, debo tener en cuenta primero qué tipo de desinfectante debo utilizar y cuánto tiempo dura activo. Ahora, si pasan muchas personas por el tapete, digamos a la hora de entrada de trabajo en una empresa, seguramente voy a tener que estar aplicando el desinfectante sobre el tapete cada 5 o 10 minutos y pues digamos que eso es una tarea engorrosa y que además voy a gastar mucho desinfectante. Son buenos, pero yo debo tener en cuenta ese tiempo de actividad del desinfectante. Hay que escoger el tipo de desinfectante también. Y por favor, nunca vayan a mezclar desinfectantes. Ya se los dije, se los vuelvo a repetir, eso es muy peligroso. Nunca mezclen hipoclorito con nada, ni amonio cuaternario con nada, ni glutaraldehído con nada, ni mucho menos peróxido, oxidante fuerte. Entonces, solamente utilizar un tipo de desinfectante, pero sí, digamos que los tapetes pueden servir, pueden ayudar bastante. Ok, vale, gracias. Listo, Te voy a hacer 2 preguntas más finales. Nos pregunta Johann Schneider. Doctor, buenas tardes. Según los expertos del Instituto Nacional de Salud, personas que no sean del personal médico no pueden utilizar el tapabocas. Él quiere saber cuál es tu opinión al respecto y dice, ¿y qué personas que ya lo tienen y que lo reutilizan, es viable o no? Y pues teniendo en cuenta los elevados costos, pues según lo que muestran. Claro. Gracias, Marcelita. Pues el tema ahorita con los tapabocas era, de pronto lo que les decía hace algún momento, era que el tapabocas para la población en general, no hablemos para la población de salud, el tema es que el tapabocas se está utilizando es más para yo proteger a las demás personas de lo que pueda salir de mis fluidos nasofaríngicos. Es decir, si yo soy, no lo sé porque a mí no me han hecho la prueba, pero digamos que yo fuera una persona que estuviera infectada con COVID-19 y fuera asintomático, entonces el tapabocas a mí ¿para qué me va a servir? Me va a servir para no dispersar esas gotículas de esos fluidos a los demás o al ambiente que me rodea. 1. 2. Entonces ahí sí justificaría de pronto utilizar tapabocas de esos de tela, incluso los caseros, incluso los que están haciendo muchas empresas familiares o microempresas que están haciendo, sí sirven para la población, sí, porque está limitando o de cierta manera está poniendo barreras que limitan la dispersión de esas gotículas al ambiente. Y 3, ¿se puede lavar? Sí, si tienen un material lo suficientemente resistente para soportar mucho tiempo la lavada sin que se vaya a deshacer, sí, se puede lavar, Incluso se estaba mirando, no tengo un documento, tengo extraviado un documento que habían sacado porque por la escasez de tapabocas, al parecer se pueden desinfectar ciertos tipos de tapaboca con soluciones de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada, pero luego hay que meterlos al microondas. El microondas es un excelente aparato, tiene unas funciones bien interesantes, pero parece que se puede hacer eso, pero no les confirmo hasta que no encuentre el documento y lo pueda compartir dentro de la universidad. Pero parece que eso se puede hacer. Por ahora, los tapabocas caseros que se puedan lavar con agua y jabón está muy bien, muy bien. Explícitamente le respondiste una pregunta. Vamos a hacer mención de la estudiante Lili Paola Pájaro, que nos ha respondido esto. El estudiante Daniel Cruz pregunta ¿cuál es el control que se puede ejercer en los protocolos de bioseguridad, ya que actualmente digamos que las empresas cumplen con solo plantearlos, pero ¿cuál es el control sobre los mismos? Bien, entonces, gracias Marcelita. Ahí tenemos que el control de los protocolos de bioseguridad
tenemos que tener apoyo de muchas personas. O sea, para el cumplimiento de la resolución 666 y las resoluciones específicas para cada sector económico, tenemos que apoyarnos y tenemos que involucrar a quienes, brigadistas y personal del COPAS donde lo hay. Porque a veces, bueno, de pronto una empresa muy pequeña de menos de 10 trabajadores, el vigía de seguridad y salud en el trabajo es suficiente para, digamos, verificar esos protocolos y esos requisitos mínimos que se deben cumplir en estas empresas. Pero en empresas más grandes sí tenemos que hacer uso de los brigadistas, tenemos que hacer uso del personal que está nombrado para el COPAST. Entonces, digamos que este es el personal idóneo para apoyar. Y dentro de todos esos protocolos que debemos hacer y en cumplimiento al decreto 1072 de 2015, debemos involucrar aún más al COPAST. Ahora sí le tocó trabajar al COPAST, quiero decirles. Ahora sí les tocó trabajar a los brigadistas porque ellos son los que tienen que estar apoyando la verificación del cumplimiento de estos protocolos. No solamente en la entrada de personal, sino en terceros, sino cómo es el comportamiento de las personas, si tenemos un área específica cuando se nos presente un caso de COVID, cómo actuar en los protocolos, a quién llamar, cuáles son los números de las EPS, etcétera, etcétera. Es muchísimo el trabajo que se nos viene encima a todo el personal de SST. Vale, con eso acabas de responder varias preguntas Wow. allí, bueno, que si el N95 es solo para el personal de salud y si Okay. hay algún efecto de que utilicemos el tapabocas durante toda la jornada laboral. Ya me lo respondes. Y la última pregunta que te voy a hacer, saludando al egresado Vladimir Castillo. Él pregunta, profesor, quisiera saber acerca del uso del amonio cuaternario de quinta generación del ente que aprueba los productos de desinfección en Estados Unidos, y este indica que este producto se puede usar desinfectar las legumbres. ¿Esto es cierto? ¿Tienes algún conocimiento frente a esto, Hernán? Sí, bueno, los amonios cuaternarios de quinta generación básicamente lo que son es mezclas de varios tipos de amonio cuaternario teniendo como base el cloruro de benzalconio. ¿Qué es lo que va a hacer? Nosotros podemos utilizarlos en cierta medida siempre y cuando sepamos diluirlo. A una tasa de dilución alta de estos amonios cuaternarios, sí, incluso se podrían utilizar para desinfectar frutas y verduras, para desinfectar incluso manos, pero tenemos que ser muy específicos en la dilución. Estos amonios cuaternarios no se pueden utilizar puros, nunca los vayan a utilizar puros porque son extremadamente corrosivos para la piel. Y a mí lo que me preocupa, además de esto, de que hay que hacer una buena dilución, es que tienen un efecto bastante negativo sobre los cuerpos de agua. Es decir, como les decía, esto no se ha cuantificado todavía cuál va a ser el impacto al medio ambiente, pero estos amonios cuaternarios sí son un veneno tremendo, independientemente de la dilución, a los cuerpos de agua, al medio ambiente. Entonces sí, hay que tener cierto cuidado con estos. Yo soy particularmente escéptico a los amonios cuaternarios por su estructura molecular. Ok, profe, con eso le acabas de responder al estudiante Steven Díaz, que preguntaba algo muy similar sobre realmente el impacto químico en los productos y en los elementos. Bueno, estuve ya como revisando, siempre se hicieron bastantes preguntas, pero tratamos de condensarlas lo mejor que pudimos, profe. Vale. Agradezco muchísimo este espacio de conocimiento que nos diste, realmente las herramientas que desde la parte de la higiene nos has dado, el resolver muchísimas dudas, el de pronto decirnos a nosotros hoy por hoy cómo es el asunto y el grado de responsabilidad que desde seguridad y salud en el trabajo tenemos para con los sectores y con los trabajadores, que siento que es lo más importante que nosotros podemos realizar hoy por hoy. Pues, profe, muchísimas gracias a los asistentes, tuvimos una muy buena acogida, muy buenos comentarios, muchas personas que te expresan el agradecimiento por estar acá con nosotros. Déjame miro, a ver, de pronto es un último mensaje que me están enviando. Yo sí quiero decirles que yo soy el que me siento honrado y agradecido por tantas personas que me escucharon.
A mi profe Marcelita, a mi profe Sandrita, muchísimas gracias. De verdad que es un honor para mí estar en estos espacios y poder compartir algo de lo que sé, no lo poquito que sé, poderlo compartir con todos ustedes. Ok, mi profe, sí, muchísimas gracias, de verdad. Pues como siempre, todos trabajando de la mano por la universidad y por el programa Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. Creo que Sandrita va a ser la encargada de cerrar este espacio y pues de agradecerte nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelita, muchas gracias, de verdad. Profesor Sandra. Por ahí está mi profesor. Por ahí, muy pendiente. Y de verdad fueron muchos